mensaje. Capítulo 3 del libro de Esther. Póngase en pie y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta ocasión vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Amén. Amén. Tome su asiento, ya hemos orado, hemos pedido a Dios que nos guíe, que ponga de virtud la gracia, ¿cierto? Porque sin Él nada podemos hacer. Bueno, predicaremos nuevamente bajo el tema la ira de Amán. Amén. Amén. La ira de Amán. ¿Qué es la ira? Creo que ahí quedamos, ¿cierto?, en el mensaje anterior, pero vamos a comenzar ahora de otra forma. ¿Qué es la ira? Porque vamos a hablar acerca de la ira de Amán. Entonces tenemos que entender qué es lo que es la ira. La ira, hermanos amados, es una emoción o un sentimiento complejo que puede ser tanto pecaminoso como justo. Es un sentimiento que está en todos nosotros. Aquel que diga que no tiene ira, no sé, es un santo. Es un santo. ¿Sabe por qué? Porque la ira está en todos nosotros. En todos. En algún momento entra la ira. La ira es sinónimo también de enojo. Entonces, a ver, si yo preguntara, ¿quién nunca se ha enojado? Todos nos hemos enojado en algún momento. Por lo tanto, todos tenemos la ira. ¿Y sabe usted que Jesús en una oportunidad dijo: airaos, pero no pequéis? Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, si lo dijo el Señor Jesús es porque Él entiende y sabe que todos nosotros en algún momento podemos enojarnos. Puede entrar la ira en nosotros. Entonces, la ira es eso, es un sentimiento, amén, una actitud dentro de nosotros muy complejo, muy difícil de entender muchas veces, que puede ser pecaminoso o que puede ser justa. Amén. Es decir, la ira puede ser pecaminosa o puede ser justa. Esperemos que nuestra ira sea justa. Amén. Esperemos que nuestra ira sea justa, pues, hermano, y no sea pecaminosa. Ahora, ¿por qué puede ser pecaminosa la ira en el ser humano? En el hombre sin Cristo y en el hombre con Cristo. ¿Por qué puede ser pecaminosa? Cuando la ira se alimenta, hermano amado, por el orgullo. ¿Qué es lo que le pasó a Amán? Porque Amán, hermanos amados, había sido honrado. Este hombre había sido puesto sobre todos los príncipes del reino. Y cada vez que él pasaba, ¿cierto?, por los príncipes, por delante de las personas que trabajaban en el palacio, todos le rendían honor y se humillaban delante de él. Amén. Bendito sea Dios. Ahora, ¿cómo Amán llega a ese puesto? Algo había ocurrido antes. Algo había ocurrido antes, en la cual Mardoqueo es pieza fundamental, pero que no se le reconoció a él
lo que él había hecho. Y decíamos que Bigtán y Teres, guardias, ¿cierto?, de la casa real, sirvientes, trabajadores de la casa real, se enojaron y planificaron dar muerte al rey Asuero. Y ellos en algún momento lo comentaron, y Mardoqueo por alguna razón escuchó, se enteró de que estos hombres iban a matar al rey. Esposo o compañero de Esther, su prima, que él había adoptado como hija porque los padres de Esther habían muerto. Y que ahora Esther estaba allí al lado del rey y era la reina, ¿verdad?, del imperio. Entonces Mardoqueo, cuando escuchó que querían matar al rey, él le avisa a Esther de lo que estos hombres iban a realizar o pensaban hacer. Dice la Biblia que se empezó, ¿cierto?, a descubrir, a averiguar el asunto, y se halló que realmente querían darle muerte. ¿Y cuál fue el fin de estas personas? Murieron ahorcados. Y todo ese hecho quedó escrito. Amén. Quedó escrito, por ejemplo, en tal fecha Mardoqueo avisó que Teres y Bigtán habían planificado matar al rey. Pero, gracias a su intervención, la vida del rey fue liberada. Se cierra el libro y nunca más se acordaron de este hombre, pieza fundamental para salvar la vida del rey. Luego de ese suceso, Amán, ¿cierto?, es engrandecido, como uno dice, pero en vez de haber sido engrandecido Mardoqueo, da la impresión esa, es engrandecido Amán. No dice la Biblia cuánto tiempo pasó, pero dice después de estas cosas, de lo que le acabo de comentar, Amán fue enaltecido y su silla estaba sobre todos los príncipes. Y cuando él pasaba, todos se inclinaban, le adoraban y se humillaban delante de él. Y él se engrandecía, amén, le gustaba aquello, le gustaba que todos los demás le rindieran honor, le rindieran, cierto, alabanza, ¿por qué no? Lo reconocieran tal vez como un Dios, no sé, pero a él le gustaba. A él le gustaba y su ego crecía y se sentía muy importante ante los demás. Y en la realidad eso era un hombre importante. Tenía todo para ser feliz. Tenía una hermosa familia, tenía una hermosa casa, tenía la venia, cierto, del rey Asuero que lo había exaltado. Tenía todo para ser feliz. Pero había un hombre que le amargaba la vida. Había un hombre que le amargaba la vida. Y ese hombre era Mardoqueo, judío. Y cada vez que pasaba, el único que no se inclinaba delante de él era ese hombre. Amén. Mientras todos los demás se inclinaban, se humillaban delante de Amán, Mardoqueo se mantenía en pie y no le daba ninguna importancia. ¿Verdad? Y así lo hacía Mardoqueo. Amén. Y los compañeros le decían, pero Mardoqueo, ¿por qué no te humillas? ¿Por qué no inclinas tu rostro delante de él? ¿Por qué no le adoras? ¿Por qué no le rindes adoración? Si es el segundo después del rey. Y ahí Mardoqueo le declara que él solamente se humilla a su Dios. Amén. Que él solamente se postra ante su Creador. Que él no se va a humillar a hombre alguno, no importa que el rey haya dictado la orden, él no se iba a humillar a hombre alguno. Ahora, hermanos, muchos judíos se humillaban a las autoridades, como reverencia, como respeto. Y muchos lo hacían, no era pecado. Pero en el caso de Amán era distinto. Porque la Biblia me dice aquí que Amán, hijo de Amedata, a Agageo y Agag, era un rey enemigo del pueblo de Israel cuando Israel, hermanos amados, anduvo por el desierto. Entonces, este hombre era descendiente de los amalecitas, específicamente de Agag,
de ese rey que Dios había ordenado que debían matar. Cuando envía a Saúl, cierto, a destruir todo lo que había en esa ciudad, incluido su rey. Pero ¿qué es lo que hizo el rey? Llevó, cierto, a este rey vivo. Y Dios se enojó y lo destituyó y puso a otro por rey, que fue David. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, el humillarse, Mardoqueo podía haber, a lo mejor en muchas ocasiones se humilló delante del rey cuando él pasaba. A lo mejor en muchas ocasiones se postró ante otras autoridades por respeto. Pero en el caso de Amán, el humillarse ante él era reconocerlo como Dios. Era reconocerlo como superior a su Dios. Y esto Mardoqueo no lo hizo. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, Amán tenía todo para ser feliz, pero este hombre amargaba su vida. Y producto de eso entra ese sentimiento, amén, complejo, difícil, en el corazón de Amán, llamada la ira, que está en todos nosotros y en todos los seres humanos. La ira, el enojo, está en nosotros. Pero Amán alimentó esa ira con orgullo. Cuidado con nosotros, con nuestro orgullo. Tenemos que tener cuidado que nuestro orgullo no alimente nuestra ira, porque cuando actuamos, cuando desatamos palabras con ira por el orgullo, hermanos, cuando alimentamos la ira por el orgullo, es ahí donde caemos en pecado delante de Dios. Es ahí cuando fallamos delante de Dios. Y este Amán entró en él el orgullo porque ese hombre, ¿cierto?, no se postraba delante de él. Y él no pudo controlar el autocontrol de su ira. Él no lo pudo controlar. Fue creciendo, fue alimentándose cada vez más del orgullo o de la falta de control de esa ira que había en él, que entró en él. Cuando se alimenta del orgullo, la ira, hermanos, con la arrogancia o con la falta de autocontrol, ¿qué es lo que sucede? La paz se va. No hay paz. No hay paz. Y hay destrucción con las relaciones con otras personas. Porque una persona puede decir, es que orgulloso esta persona, ¿cierto? No reconoce su error. Qué orgulloso. ¿Y qué es lo que rompe relaciones con otras personas? Porque las otras personas no van a querer estar con él. No lo van a estimar. ¿Por qué razón? Porque el hombre o la mujer es orgulloso, es orgullosa, no reconoce su error, no reconoce su falta. Si todos los demás se humillaban, y él tanta importancia le dio a Mardoqueo que no se humillaba. No era solamente porque un hombre no se humillaba, era porque Mardoqueo era judío, por hermano. Y los judíos eran enemigos de Amán. Y Amán era enemigo de los judíos. Bendito sea Dios. Pero aquí no hay ningún enemigo, ¿cierto? El único enemigo está allá afuera, que ni siquiera deberíamos nombrarse. No debemos inclinarnos a él. No debe estar en nosotros el orgullo, que Dios saque todo orgullo de nosotros. Toda arrogancia, ¿cierto? Todo pensamiento falso, y coloque en nosotros autocontrol. Porque cuando no tenemos autocontrol, nuestra ira se torna en pecado. Hay que controlar la ira. Por eso Dios dice, airaos, pero no pequéis. Porque uno enojado, hermano, a veces dice palabras que hieren. Enojado dice palabras que pueden calar en el corazón de la otra persona. Y después dice, ¿por qué dije esto? Pero ya lo dijo. Hirió. Eso es producto del orgullo. Amén. De no querer doblegarse, de no querer reconocer su error. Ahora esa ira que entró en Amán, la alimentó con venganza. Que no pase eso en nosotros. Amén. Que no haya un espíritu de venganza en nosotros. No haya estar el ojo por ojo, diente por diente. Que el que me la hizo me la paga. No. Dios nos ha enseñado, como Él nos amó,
nosotros también tenemos que amar. Como Él nos perdonó, porque Él no nos perdonó porque nosotros éramos buenos. Ah, te voy a perdonar porque tú eres muy bueno. Porque eres muy bueno te voy a perdonar. No, Dios nos perdonó porque éramos malos. Dios nos perdonó porque éramos pecadores. Dios nos perdonó porque estábamos destituidos de su gloria. Dios nos perdonó porque no teníamos derecho a salvación. Estábamos lejos del Señor. Pero Él nos perdonó, pues, hermano amado. Y así como Él nos perdonó, Dios quiere que usted también perdone a su hermano. Que usted perdone a su hermano. Amamos los unos a los otros. No porque mi hermano no me saludó, no lo voy a perdonar, no lo saludo más. No. Hay que ir y saludarlo. Dios nos enseña, hermanos amados, a que debemos perdonar. Porque cuando entra la ira y esta ira se alimenta con venganza, es peligroso, es pecado. Se alimenta con violencia, es pecado, hermanos amados. Ahí se transforma la ira en pecado. Y la ira es pecaminosa por la venganza, por la violencia, ya sea verbal o física. Amén. Porque violencia no es solo de golpe, también hay una violencia verbal, psicológica, a otra persona. Y eso se genera o se hace cuando está la ira en nosotros y no tenemos autocontrol para poder controlar esa ira, sino que simplemente lanzamos palabras, lanzamos ataques y queremos venganza. Ojalá que le pase lo mismo, ojalá que sea peor. Cuidado con eso. Amán quería eso. Amán no se conformó con castigar solo a Mardoqueo, como dice acá la palabra de Dios. Amén. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Eso es venganza, alimentó su ira con venganza, pero no solamente sobre un hombre, sino sobre todo el pueblo de los judíos. Pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Esa ira que entró en Amán fue tan grande, fue tan perversa, que la alimentó con venganza, la alimentó con violencia, la alimentó con palabras violentas, hermanos, y destrucción a otros. La ira ella se fue, cierto, a lo más extremo. Amén. Dios. Ayuno Dios. Dios nos libre. Amén. Porque muchas veces esa ira, cuando no la sabemos controlar, sin darnos cuenta con nuestras palabras, herimos. Sin darnos cuenta, se nota cuando está la ira en nuestro corazón. Al hablar. Amén. Y sobre todo cuando a alguien no le cae muy bien, su hablar le delata que hay ira sobre esa persona. Dios tenga de nosotros misericordia. Hermanos presentes, no alimentemos. Todos tenemos ira. Todo en algún momento, hermanos, nos enojamos. Pero no alimentemos ese enojo, esa ira con venganza. No alimentemos con venganza, no alimentemos con violencia esa ira, no alimentemos esa ira con palabras hirientes hacia otro, porque eso es pecado ante los ojos de Dios. Si Dios no nos dice que no haya ira en nosotros, Él dice, airaos, como que nos da autoridad, como que nos dice, todos tienen ira, airaos, dice, pero no pequéis. Esa es la diferencia. ¿Qué debemos hacer entonces cuando entra el enojo en nosotros? ¿Qué debemos hacer cuando entra la ira? Cuando digo enojo parece que fuera muy menor a cuando digo ira. ¿Cierto? Da la impresión cuando yo le digo, hermano, todos tenemos ira. Uy, ira. ¿Cierto? Es como una palabra, ira, pero ¿cómo voy a tener ira yo? Si soy hijo de Dios, hija de Dios. Pero cuando digo, todos nos enojamos, es como más suave, ¿verdad? Pero es lo mismo. Es lo mismo. Sinónimo de ira es enojo. Un enojo exagerado. Ya pasa a ser ira. Pero esa ira tenemos, vuelvo a repetir, que controlarla. No botarla. ¿Verdad? No botarla con nuestras palabras. No botarla con nuestros golpes. No botarla con nuestras actitudes hacia otra persona. Como que yo voy
me estoy despidiendo y pasa mi hermano a despedirse y yo ni siquiera lo miro. Es un desprecio. Es esa ira que tengo contra él. No lo saludo. Pero levanto mis manos para irme al cielo. Levanto mis manos y ya toco al Señor. Pero ni siquiera soy capaz de despedirme de mi hermano. Y eso sucede en muchos lugares. Lamentablemente. En muchos lugares sucede. Dios tenga de nosotros misericordia y Dios nos ayude a controlar el enojo que muchas veces puede entrar. A veces nos enojamos en nuestro trabajo, por alguna razón, nos enojamos, ¿sí? Nos enojamos, nos sentimos mal, nos sentimos acosados muchas veces. Y entra el enojo. Pero hay que controlar ese enojo y a veces nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta controlar ese enojo. Mas Dios nos ayude. Y Amán no pudo controlar esa ira contra Mardoqueo. Todos se humillaban, menos Mardoqueo. Es como Sadrach, Mesach y Abednego. Todos se humillaron al sonido de los tambores, ¿cierto? De las bocinas, las trompetas, menos Sadrach, Mesach y Abednego. Y se enojó. El rey, ¿verdad? Se enojó Nabucodonosor. Y mandó a echar al horno, calentarlo 7 veces más. La ira, ¿cierto? Entró en él y mandó a... No se conformó que se calentara como se calentaba siempre. No, 7 veces más. Y ahí lanzaron a estos hombres. Pero él vio, ¿cierto?, que no habían 3, sino que había un cuarto varón. Y es como el Hijo de los dioses. Ahí estaba Dios, bendito sea el Señor. Mardoqueo también no se humilló. Amén. El rencor. Por la acumulación de rencor. A veces hay rencor. Y Amán tuvo ese rencor contra Mardoqueo. Pero que no se humille diría él. Pero me las va a pagar. Que no se humilla ante mí cuando yo paso. Todos se humillan. Todos me rinden honor. Menos Mardoqueo. Estoy aburrido. Y llegaba con ese comentario, ¿cierto?, a su casa. Todo está bien, todo está espectacular, pero Mardoqueo me quita mi alegría, me quita mi gozo, me quita todo lo que tengo. Mardoqueo me lo echa todo a perder. Bendito sea Dios. ¿Cuántas veces pasa, hermano, que nosotros pudiendo ser felices con lo que Dios nos ha dado, no somos felices? ¿Por qué? Porque anhelamos lo que tiene el vecino. Anhelamos lo que tiene allá el otro. Hoy, ¿cómo me gustaría tener esto? Y no somos nunca felices con lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque siempre anhelamos más. Y siempre más. Y consigue lo que quería, pero quiere ahora otra cosa. Y así sucesivamente. Y no disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Que el rencor no tome control de nosotros y mucho menos tome control de nuestro enojo, de nuestra ira. Porque todos de alguna manera nos airamos. Pero lo importante es no pecar. No pecar. Por eso decía que la ira se torna pecaminosa o se puede tornar justa. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. En Efesios 4:26 habla acerca de esto. Airaos, pero no pequéis. Ahí dice la palabra de Dios. Lo vamos a leer. Amén. Para que podamos meditar un poquito también en eso. Dios nos ayude. Imagínense, Amán podía haber sido feliz, podía haber estado en paz, en tranquilidad, pero alimentó su ira con el orgullo, alimentó su ira con arrogancia, alimentó su ira con venganza, con violencia, con palabras contra Mardoqueo, alimentó su ira con el rencor, con amargura, hermanos amados. Y todo eso le pasó la cuenta. Todo eso. Ahora, Efesios claramente nos dice en 4:26 lo siguiente. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Se da cuenta? Ahí nombra a Dios las dos cosas, la ira y el enojo. Primero dice airaos, como diciendo, podéis airaos, podéis airarse. Pero no pequéis. Y luego dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo.
Es decir, nuestra ira no puede durar, nuestro enojo no puede durar semanas, no puede durar días. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, te puedes irar, pero contrólalo, que sea un momento, que sea un instante. Y cuando tú vayas a acostarte, vayas a dormir, ya ese enojo, esa ira haya desaparecido. Porque si tú la tienes todavía, la sigues alimentando, cuando despiertes, vas a despertar con esa amargura otra vez. Vas a despertar con ese rencor otra vez. Y no te va a permitir ser feliz. Y era lo que le estaba pasando a Amán. Llegaba a su casa, pero llegaba mal. ¿Cierto? Le comentaba a su esposa. Y ahí está el mal consejo de su esposa. El consejo que le da. Que lo vamos a ver más adelante, en los próximos mensajes. Así que cuidado con los consejos. ¿Ya? Que sean buenos consejos. De esposo o de esposa. Ya, para que no se enoje nuestra hermana. A ambas partes, sean buenos consejos recibir del uno para con el otro. Dios nos ayude, hermanos amados. Ahora, ¿cómo podemos describir la ira como algo justo? Solamente voy a dar un ejemplo, el ejemplo más conocido. Cuando el Señor Jesucristo entra, ¿cierto?, al templo y ve el templo lleno de mercaderes, de ovejas, de cambistas, amén, de palomas, de personas, voy a exagerar un poquito, de personas haciendo sopaipillas, empanadas, dentro del lugar santo. Bendito sea Dios. Y Jesús se enojó. Él se iró. Pero su ira fue una ira santa por la injusticia de esos hombres que estaban usando el lugar santo para comercio. Bendito sea Dios. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? El Señor tomó un látigo, ¿cierto? Y empezó a azotar. ¿Lo hizo con cariño o lo hizo enojado? Enojado, pues. Pero su enojo fue un enojo santo porque vio la injusticia, vio el pecado. Y él dijo, mi casa es casa de oración. Amén. Es casa de oración. No cueva de ladrones. No un lugar de mercader. Y empezó a azotar y las palomas empezaron a volar, las monedas cayeron, las mesas, hermanos amados, fueron dadas vuelta y hubo un desorden tremendo dentro de ese lugar. Y nadie le dijo nada a Jesús. No como hoy día, ¿cierto? Que va la policía a sacar a los comerciantes y la violencia es tremenda, ¿verdad? De ambas partes. Pero allí nadie dijo nada. La autoridad máxima estaba allí. Amén. Amén. Nadie dijo nada, hermanos. Y Jesús allí, en cierto modo, se airó, pero su ira fue una ira justa. Una ira santa. Nosotros nos podemos airar o enojar al ver un ejemplo solamente, solo un ejemplo, hermanos, para que usted comprenda, entienda lo que quiero decir. A un pastor predicando y usted sabe que ese pastor, por alguna razón, no está de la mejor manera. Usted puede sentir ira, enojo, pero es un enojo santo. En su enojo usted dice, Señor, ten misericordia de mi pastor. Señor, ayúdale, Dios, para que reconozca, Señor, su pecado. Es un ejemplo. Eso es un enojo o una ira santa. Porque usted está viendo que no es digno que esté ahí por su condición en la que está. Que Dios nos ayude. Amén. Dios nos fortalezca, hermanos. Amén. Dios nos dé la fuerza para poder controlar nuestro enojo. Controlar nuestra ira. Porque en algún momento puede surgir y nos ponemos colorados, ¿verdad? Puede subir el termostato, uno dice, y nos ponemos colorados por algo o por alguna situación que estamos viviendo, que estamos pasando en ese momento. Mas Dios nos dé autocontrol. Amén. ¿Verdad? Así que cuando le pase eso,
cuando nos pase eso, mejor dicho, porque la palabra es para todos, cuando nos pase eso y le pase eso a usted que está conectado, no cuenta hasta 10 ni hasta 100. Pida a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame a controlar, Señor, mi enojo. ¿Ah? Porque cuando nos enojamos, hasta el gatito sale arrancando. A veces sucede eso, ¿no? Hasta los animalitos detectan que usted anda enojadito o enojada porque le pega un solo grito y el gatito o el perrito parte a esconderse, ¿cierto? A su refugio, a su casita, a su rincón. Dios nos ayude. Y eso pasa mucho. Por eso, hermano, airaos, pero no pequéis. Amén. Airaos, pero no pequéis. Y Amán, lamentablemente, su ira fue alimentada por altivez, por arrogancia, fue alimentada por el ego personal, fue alimentada por la falta de control, ¿cierto?, de su enojo, fue alimentada, ¿cierto?, por el rencor que había en él y no era feliz, fue alimentada por la falta de paz que había en su corazón, por el quiebre y las relaciones con otras personas. Es decir, lamentablemente Amán se levantó no contra Mardoqueo, sino que se levantó contra el Dios. Y no tan solo de Mardoqueo, sino de todos los judíos que habitaban el reino de Persia. Dios nos bendiga, hermanos, y Dios nos ayude a controlar nuestro enojo cuando muchas veces nos airamos o nos enojamos por alguna situación y quedamos callados por nuestro enojo, ¿cierto? Y no queremos hablar nada porque sabemos que si hablamos algo puede ser peor. Dios nos ayude. Alabado sea Dios. Bueno, hermanos, Dios bendiga esta palabra en vuestros corazones y que el Señor nos ayude a ser mejor cada día. Amén. Cada día podamos ser mejor para nuestro Dios. Entonces, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Bendito y alabado es el nombre del Señor Jesús. ¿Y de qué manera él planificó esto? Para terminar este capítulo, ¿de qué manera él planificó esto? Tomando la confianza que el rey había puesto en él. Y él le dice al rey, mi rey, hay un pueblo entre todos los pueblos de tu reino que no hace caso a nuestras leyes, que no escucha lo que tú has declarado, que no adora a nuestros dioses. ¿Y qué pueblo será ese? Le diría al rey. Los judíos, mi rey Asuero. Ellos no hacen caso de tus leyes, de las leyes de nuestro reino, ni adoran a nuestros dioses. Y en medio de nosotros está Mardoqueo que ni se humilla ni se postra cuando yo paso. Te voy a pesar tanta cantidad de plata para destruir a este pueblo, saquearlo, porque de nada sirve, de nada aprovechamos, solamente desobedecen las leyes de Persia. ¿Y qué es lo que hace el rey? Le dice: lo que peses en plata, que quede para ti. Hasta esa confianza le tenía. Y haz lo que quieras con ese pueblo. Y ahí tienes mi anillo para que escribas algún edicto, alguna ley. Y ahí está mi anillo para que selles esa carta y esa ley que se declara. Y ahí donde se aprovechó Amán, ¿cierto?, de enviar carta a todas las provincias, a todos los lugares, a todas las ciudades que pertenecían al reino, diciéndoles que en tal fecha todos los judíos serían masacrados. ¿Hasta dónde llega la ira? ¿Hasta dónde llega la ira, hermanos? Todos los judíos, niños, ancianos, enfermos,
todos debían ser muertos. Bendito sea Dios. Mire usted las cosas que entran en la mente de este hombre. Verso 10 del capítulo 3. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y la dio a Amán, hijo de Amadata, agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Bendito sea Dios. Amén. Y salieron, verso 15, los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Hasta dónde llegó la ira de Amán? Hasta el extremo de querer exterminar a todos los judíos del reino. Ellos se sentaron a beber y a comer, amén, a disfrutar, mientras que en la ciudad más grande, Susa, había lamento, había preocupación. No se podían explicar lo que había acontecido. Pero ¿cómo nuestro rey, si es un rey que ha permitido crecer, es un rey que ha permitido echar raíces, dirían los judíos, es un rey que ha permitido construir nuestra casa, cómo nos querrá, cómo quiere ahora destruirnos, cómo quiere ahora eliminarnos? Lo que no sabía el rey, que la mujer que él amaba, que la reina del imperio persa, era judía. Y frente a ese edicto, frente a esa ley, ni la propia reina Esther se iba a escapar de la muerte. Que Dios les bendiga, Dios le ayude. ¿Qué haría Esther? ¿Qué haría Mardoqueo? ¿Cuál sería su plan para poder intervenir ante Dios? Bueno, no se pierda el próximo mensaje, en el próximo programa, si Dios así lo permite, para continuar con esta maravillosa e integrante historia bíblica real de los acontecimientos del pueblo de Israel, de Esther, de Mardoqueo, de Amán, del rey Asuero. Bueno, en el próximo mensaje continuaremos con esta historia. ¿Amén? Amén. Una historia que proporciona a nuestra vida también enseñanza. Hoy día hemos visto la ira de Amán, y esa ira también la podemos tener nosotros, usted. Lo importante de todo es que esa ira se transforme en una ira justa, no pecaminosa, una ira justa. ¿Y de qué manera puede ser justa? Tener autocontrol. ¿Amén? No alimentarla del orgullo, no alimentarla con rencor, no alimentarla con envidia, no alimentarla, hermanos amados, con cosas maliciosas para otras personas. No, sino alimentarla mejor de paz, de amor, de tolerancia y de autocontrol. Porque tenemos que tener autocontrol frente a esos arrebatos de enojo, de ira que muchas veces vienen a la vida de los hijos de Dios también. Dios bendiga esta palabra en vuestro corazón, y la paz de Dios sea con usted y con nosotros, y que Dios nos siga ayudando para seguir sembrando la bendita palabra de nuestro Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga.